A ver cómo están, porque yo soy la única que hablo en las prácticas y ustedes están muy pasivos. A ver. A ver. Aarón, Isaac. Mencióname. ¿Cuántos tipos de divertículos del esófago conoces usualmente o hemos hecho en la práctica? Aarón, Isaac, ¿me escucha? Sí, doctora, buenas noches. Sí, a ver, Aarón, ¿cuántos tipos de divertículos conoces? Divertículos esofágicos. Había uno que era el Había uno, no, tienes que hablar como médico. divertículo de Senker, ¿Dónde se encuentra? es faringoesofágico, doctor, en la unión faringoesofágica. ¿Qué tipo de divertículo es? Eh, Tipo de divertículo. ¿Qué tipo de divertículo? Mm, ¿De pulsión, doctora? ¿Ya? ¿Es verdadero o falso? Ah, No, está bien, pero ahí te pregunto, ¿es verdadero o es falso? El divertículo de Senker, tú me has dicho que es un divertículo esofágico, es un divertículo por pulsión, y yo te pregunto si es verdadero o es falso. es falso, doctora. Bien. A ver, André Malma. André Malma. Háblame sobre el signo de Chilaiditi. ¿Qué entiendes tú por el signo de Chilaiditi? André Malma. Ah, sí, doctora, está acá. Sí, Sí, el sí, signo de Chilaiditi. el signo de Chilaiditi es principalmente la interposición del colon sobre el hígado. La interposición anterior del colon sobre el hígado. O sea, el colon está como que encima del hígado, sobre el hígado anteriormente. Tú me estás diciendo interposición del colon sobre el hígado, pero ¿qué más? Mm, bueno, es lo que se observa en la radiografía de abdomen, ¿no? Se observa el signo de Es la Chilaiditi. interposición entre el diafragma derecho y el hígado, porque no solamente está encima del hígado, está entre los dos, diafragma derecho y el hígado. Ese es el signo de Chilaiditi. Ah, está encima también del diafragma derecho, entonces. Claro, hemidiafragma, no solamente sobre el hígado. Anteriormente, ¿en los dos está sobre anteriormente o el diafragma está anterior sobre el colon en ese No, caso? está entre los dos. Está entre los dos. Ah, ok. A ver, ¿qué? A ver, Clara Pacheco. ¿Qué características tiene la calasia? Es un trastorno esofágico, doctora. Háblame de todo lo que sepas. Bueno, está caracterizado porque se presenta disfagia, ¿no? Que es la dificultad para tragar alimentos líquidos. Hay una aperistalsis esofágica,
o sea, las contracciones que normalmente hay, pues no no se presencian en el esófago. También hay una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. O sea, no ¿Y a qué se, se debe? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? de, de la peristalsis o de todo de la calaza en sí. No, de la calasia en sí, ¿cuál es la causa? Bueno, puede haber varias causas. ¿Cuál? Mm, Puede ser genético, puede ser hereditario también. No, Mm, ¿quién te ha dicho que es hereditario? Radiológicamente, ¿qué se ve? ¿Se refiere a la teología? O Radiológicamente, ¿tú cómo ves la calasia? En un esofagograma. bueno, se puede observar un estrechamiento de la parte inferior del esófago. Cerca del esfínter esofágico inferior. Y la parte está más Mucha bulla dilatada. hay en tu entorno. Sí, Tienes que doctor. bajar el volumen. En la Escucha. parte más inferior está estrechado y en la parte del esófago superior está más dilatado. ¿Y a qué se debe? Porque hay una ausencia de los ganglios de Auerbach. Hay ausencia de los ganglios de Auerbach y estos producen a nivel del esfínter esofágico inferior una estenosis en forma gradual, se va haciendo la estenosis filiforme de bordes cónicos bien definidos hasta dar una imagen en pico de ave. Y toda la parte superior del esófago se dilata e impide el vaciamiento del contenido esofágico al estómago. Y por lo tanto va a haber ¿qué? Regurgitación del contenido esofágico. Va a haber cuando es los tipos de acalasia, según el grado, cuando ya es demasiado evidente, en la placa de tórax se va a ver una doble sombra en el borde derecho de la silueta cardíaca. Eso es lo que tienen que decir. Y también hay ausencia de aire en el fondo gástrico y punto. Tan fácil es. A ver, Diego Mancilla, tipos de hernia inguinal. Disculpe, doctora. Si te escucho, pero bajo. Algunos están en exposición de semiología, por eso es que no pueden contestar, ¿no? No sé si puede tener consideración en ese A sentido. ver, Kimberly, de los que están presentes. A ver, Kimberly, a ver, Zoila Silvana Ortiz. Doctora, gracias. Kimberly. ¿Kimberly está? Sí, doctora. Ya. Kimberly, a ver, te pregunto, ¿cuántos tipos de hernia hiatal conoces o hemos hecho en práctica? Ok, doctora. Hernia natal, pues la hernia va a ser de por sí la afección que en parte del estómago tenemos la que está afectada a través del diafragma. Mencióneme los tipos. Ya, a ver, tenemos la de tipo 1, la deslizante. Hernia por deslizamiento, ya. Sí, la paraesofágica de tipo 2, Ya, la mixta de tipo 3, ya. ¿Y cuál de las tres es la más frecuente? Alguien la te está más soplando por ahí, escucho.
No, doctora, estoy con mi abuelita cuidándola y ella está Ah, ella te prendida. está soplando. Ella está con la televisión encendida, doctora. Disculpe. Ah, ya. Me comentaba, doctora, cuál era La más la más, frecuente. la de tipo 1, doctora. Ya. ¿Y cuál de las tres es la que causa mayor reflujo gastroesofágico? Mayor reflujo. Mm, la que es por deslizamiento, doctora, la primera. Esa es la que causa mayor reflujo. Ya, muy bien. A ver, está Jordan. Jordan no está. William David Martínez. Sí, doctora, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿En cuántas partes se divide el abdomen para su mejor estudio? 9 zonas topográficas, o también las podemos dividir en 4 cuadrantes. No. Ya, mencione lo que hemos hecho en práctica. Podríamos mencionar la zona del hipocondrio izquierdo, derecho, flanco izquierdo, flanco derecho, fosa ilíaca izquierda, derecha, y mesogastrio, epigastrio e hipogastrio. Ya, ¿qué estructuras encontramos en el cuadrante, en la fosa ilíaca izquierda? Tenemos parte del colon descendente, ¿Qué más? Doctora, ¿se me escucha? En el fosa ilíaca izquierda, doctora, como lo Sí, mencionó, es parte del colon. le estoy preguntando a Williams. doctora, Doctora, disculpe. perdón. Colon sigmoides, doctora. El colon sigmoides, no, parte del uréter izquierdo. Estamos hablando de la fosa ilíaca izquierda, tú me hablas del colon izquierdo, parte del uréter izquierdo. Ya. Otra preguntita más. Eh, mencióname en una placa de abdomen simple, ¿qué tipo de calcificaciones se logran ver, pero que sean dependientes del aparato digestivo? A ver, Podríamos tener una litiasis vesicular. ya. Mm, La agitación ya no era en PTM, sino en Palacio de Gobierno. Hasta allí iban llegando los invitados. Pasaron también algunos parlamentarios, los mismos que habían estado el martes con los transportistas. Otra calcificación. Comenzaron a salir con caras largas. Bueno, litiasis vesicular. ¿Ah? Vesícula en porcelana, un quiste hidatídico hepático calcificado. Y se ve, o también puedes ver un cálculo único dependiente de calcio, ¿no? En el área vesicular. Y en general, así hablando de calcificaciones en cualquier zona, pero que se vean en el abdomen, mencioné varias. Los transportistas pasaron por el Ejecutivo el lunes. Al día siguiente pidieron al Congreso encabezar una misión de alto nivel. Uy, hay un montón. Vesícula en porcelana, calcificación
de las glándulas suprarrenales, cálculos renales, Pancreático. pared de la vejiga. Uy, hay un montón. A ver, Patricia Inés Osco. Presente, doctora. A ver, Patricia Inés. Bien. Háblame de cuántos signos radiológicos conoces de una perforación, de un neumoperitoneo. ¿Cuántos signos radiológicos se pueden ver en un neumoperitoneo? En una placa de abdomen simple. ¿Cuántos signos radiológicos de un neumoperitoneo se pueden ver en una placa de abdomen simple? Podemos ver signo de ligamentos falciformes o líneas Ya, medias. uno. También el signo del doble contorno intestinal. De la doble pared, dos. El signo de triángulo aéreo con pequeñas burbujas. El signo del triángulo, más es, no triángulo aéreo. El signo del triángulo van tres. El signo también del borde hepático. Que envuelve el aire en todo el contorno hepático, ya, ¿está bien? Van tres. Cuatro. A ver, otro más. El signo de la oso la semiluna, o también el otro, el signo de las alas de mariposa, el signo del diafragma continuo, el signo de la pelota de rugby. Son varios signos radiológicos que se pueden ver. Bien. A ver. Bien. ¿Cuántos están en sala? Hay 10, los demás están en seminario. Bueno, vamos a continuar nuestra práctica. A ver, un momentito. A ver, ¿dónde está práctica acá? Bueno, acá creo que nos hemos quedado en estenosis tricuspidia. La estenosis tricuspidia es una valvulopatía que describe el estrechamiento, por eso es estenosis. ¿De dónde? De la abertura de la válvula tricúspide entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. O sea, entre estas dos está la válvula, está estenosada, la válvula tricúspide estenosada, e impide, ¿no?, el vaciamiento de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho, por lo cual, ¿no?, se dilata, se hincha la aurícula derecha, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en las imágenes, en las radiografías de corazón y grandes vasos, ¿no?, sobre todo en el lado derecho. Y en la clínica de esta estenosis tricuspidia va a haber hepatomegalia, ascitis y anasarca. Dentro de los diagnósticos, los hallazgos radiológicos de la estenosis tricuspidia, vamos a, como crece el lado derecho, mayormente va a haber, ¿no?, sobre todo vamos a ver una cardiomegalia, pero a expensas de la aurícula derecha.
Entonces ese borde derecho se ve más prominente. Y también vamos a ver cierta dilatación de la vena cava superior. Va a haber un ensanchamiento por encima de la sombra del ilio derecho. Puede haber una estenosis mitral, ¿no? La estenosis mitral, ¿no? Que se acompaña más que todo en un crecimiento. En la estenosis mitral vamos a encontrar radiológicamente que la orejuela de la aurícula izquierda crece y en el lado derecho vamos a ver una doble sombra. Pero esta característica de la estenosis mitral que acompaña a la estenosis tricuspidia va a ser ya cuando el cuadro está más avanzado. También puede haber poco edema intersticial, ¿no? A nivel del parénquima pulmonar. Y en casos acentuados de la estenosis se acompaña signos de insuficiencia cardíaca congestiva. En algunos casos se puede ver en una radiografía bien tomada, ¿no? Calcificaciones de la válvula tricúspide, que mayormente no se ven a simple vista. Acá tenemos un esquema, una radiografía normal, ¿no? Acá tenemos la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y acá vemos, ¿no? Cuando la válvula tricúspide se abre, no está estenosada y permite el vaciamiento de la sangre hacia el ventrículo derecho. Pero cuando hay una estenosis a nivel de la tricúspide, miren cómo se dilata y impide el normal vaciamiento de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces, este es el estenosis y miren cómo se ve este contorno derecho bien dilatado, que en algunos casos se extiende hacia la vena cava superior. Acá este es sacado de Google. En cuanto a la estenosis tricuspidia, se dice, ¿no?, que una de las causas es una rigidez de la válvula tricúspide con obstrucción del paso de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho en la diástole. Y causa estenosis, o sea, va a haber una congestión a nivel sanguíneo. La epidemiología más frecuente se da en mujeres y está asociada a una valvulopatía mitral. En la clínica vamos a encontrar insuficiencia cardíaca derecha, ingurgitación yugular en el lado derecho. Acá vemos el ejemplito. Puede haber hepatomegalia en casos ya bien diagnosticados, casos ya bien avanzados. Se acompaña citis, anasarca, congestión sistémica, en soplo diastólico, ¿no? A nivel, ¿no?, de la tricúspide. Y el signo de Rivero-Carballo, y esto ya es clínica, ¿no?, que son soplos de corazón derecho que aumentan con la inspiración. Esto ya es parte, ¿no?, de la auscultación. Bien. Pero acá lo que nos interesa, ¿no?, es ver, ¿no?, en la parte de imágenes, los hallazgos radiológicos. Siguiendo con la estenosis tricuspidia, sus causas más frecuentes son el síndrome carcinoide, la fiebre reumática y el lupus eritematoso sistémico. En algunos casos se puede acompañar un tumor en la aurícula derecha que causa una estenosis, causa una obstrucción hemodinámica. Y también otra de las cosas que son rarísimas, una pericarditis constrictiva, que puede producir una estenosis a nivel de la tricúspide, ¿no?, pero es funcional. Y como habíamos hablado, los hallazgos, no aumento de tamaño, está dilatada la aurícula derecha y en menor grado el ventrículo derecho. Hay una dilatación venosa sistémica, vamos a ver una ingurgitación de la yugular. La vasculatura pulmonar está disminuida en el caso de que haya una estenosis pulmonar severa. Eso ya es un cuadro severo, va a haber, ¿no?, una hipertransparencia, o sea, va a haber una disminución de la vasculatura, o sea, va a haber una oligoemia pulmonar.
Lo contrario sería la insuficiencia tricuspidia. Es una valvulopatía que describe una fuga de la válvula tricúspide durante la sístole, que hace que la sangre fluya en dirección inversa, desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. ¿Quiénes son más propensas entre hombre y mujer? Las mujeres tienen 4 a 3 veces más probabilidades de verse más afectadas con la insuficiencia tricuspidia. ¿Qué encontramos en el examen clínico? Una presión venosa yugular elevada con ondas CB dominantes y un descenso agudo en Y. Bueno, ese es en cuanto al electro. Y ahí va a haber una hepatomegalia y un soplo pansistólico o sistólico, que se escucha en la auscultación precordial. Bueno, eso lo dejamos a un ladito porque eso ya es más que todo clínica. Vamos a ver lo que es en cuanto a las imágenes. Va a haber cardiomegalia derecha grave debido a una aurícula derecha elongada y agrandada, lo que puede resultar en un ápex elevado. Eleva la punta, el ápice del corazón. Clásicamente, el corazón dibuja una imagen en forma de caja. Eso se ve en una radiografía póstero-anterior. Acá tenemos, esta es una angiografía pulmonar, ¿no? Realizada por tomografía. Este es un corte sagital. Es un estudio realizado, ¿no? Con contraste iodado. El contraste ingresa por vía endovenosa a través de una vena del brazo derecho, acá está, del lado derecho. Y el contraste a presión ingresa y dibuja, ¿no? Vemos la vena cava superior, y va entrando, vemos acá la aurícula derecha dilatada, ¿no? Pero esta refluye y vemos, ¿no? Que representa, parcialmente va pacificando las venas hepáticas, como vemos acá, las 2 venas hepáticas, y también hacia el seno coronario, como vemos acá en el lado izquierdo. Bueno, estamos viendo, ¿no? Ventana paramediastina en esta tomografía, que es una angiografía pulmonar, ¿no? Por tomografía. Es ventana paramediastino, y en el pulmón al menos no se observa la presencia de embolia pulmonar. Y vemos todo el lado derecho está dilatado. En cuanto a la insuficiencia de tricuspidia, ¿no? Esta es una placa de tórax. Los signos de insuficiencia de tricuspidia en la radiografía de tórax suelen ser sutiles, pero incluyen un agrandamiento de la aurícula derecha. También va a haber un agrandamiento del ventrículo derecho, ¿no? Y el ventrículo derecho, como está aumentado de tamaño, eleva la punta del corazón. Va a haber una reducción de la prominencia de la vascularidad pulmonar. O sea, eso traduce una ligera hipertransparencia de los campos pulmonares. Va a haber cierto agrandamiento de la vena cava superior, ¿no? Por encima de la sombra iliar derecho. Y también, ¿no? Si lo ponemos en lateral, vamos a ver un agrandamiento de la vena cava inferior. En algunos casos se puede ver cierta distensión de la vena ácigos. Se puede ver, ¿no? La imagen de como invertida a nivel del ápice derecho. Y en casos avanzados de la insuficiencia tricuspidia, puede haber insuficiencia cardíaca congestiva. Eso ya es en casos avanzados. Acá vemos, ¿no? Se trata de una
dama, paciente mujer, ¿no? Que presenta un marcapaso, ¿no? Donde salen dos cables, un electrodo, ambos se dirigen, entran por la vena, por la subclavia derecha, siguen el trayecto de la vena cava superior, continúan con fluoroscopía. Estos exámenes para colocar el marcapasos con fluoroscopía. Y el primer cable más corto se queda en la aurícula derecha, mientras que el cable más largo continúa su trayecto con mucho cuidado y se queda en el ventrículo derecho. Ya después se instala, ¿no? El funcionamiento del marcapaso para ver, ¿no? Si está funcionando bien, esto ya a la paciente ya se le toma su electrograma para ver, ¿no? El funcionamiento. Pero de todas maneras vemos acá que es una insuficiencia tricúspide, no es inicial, ¿no? Vemos que ya tiene ya su tiempo de evolución porque vemos, ¿no? Un agrandamiento de las cámaras, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Pero a nivel del parénquima pulmonar, bueno, no hay compromiso pleuroparenquimal evidente. Las causas de la insuficiencia tricúspide, que sea algo orgánico, ¿no? Estas incluyen anomalías congénitas. Dentro de la insuficiencia tricúspide hay que tener presente la anomalía o la enfermedad de Einstein. También tenemos factores directos que afectan la válvula, como por ejemplo una degeneración mixomatosa. Esta degeneración mixomatosa está asociada con prolapso de la válvula mitral. También tenemos como factores directos, tenemos la endocarditis infecciosa, que también afectan a la válvula, ¿no? Y es una de las causas de insuficiencia tricúspide. También la enfermedad cardíaca reumática, la enfermedad reumática, que también es adquirida. Disfunción valvular debido a un infarto del miocardio. Otro factor directo que afecta a la válvula tricúspide, tenemos la rotura de la válvula por traumatismo y enfermedad cardíaca de tipo carcinoide. También tenemos, ¿no? Otra de las causas, trastornos de los tejidos conectivos. Acá tenemos, por ejemplo, el síndrome de Marfan y la enfermedad inducida por fármacos, por ejemplo, la exposición a fentermina o fenfluramina. En cuanto a la anomalía de Einstein, acá tenemos, ¿no? Esta es una anomalía o una enfermedad de Einstein congénita. Ya el recién nacido nace con esta cardiopatía. Miren, vemos acá en la plaquita de este recién nacidito, tiene una sonda nasogástrica, ¿no? Aparentemente está ligeramente monitorizado. Miren, acá tiene sus electrodos, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Aparte, ¿no? Que está acá a la sombra del timo, vemos una cardiomegalia bien evidente, más pronunciada en el lado derecho, y la vasculatura pulmonar es difícil de evaluar. El arco aórtico prácticamente no se observa, ¿no? Pero el parénquima pulmonar al menos no está afectado, es lo que se ve en esta radiografía. Esta es la anomalía de Einstein. Tenemos acá otro recién nacidito, mayormente a veces son prematuros, ¿no? Entonces esta enfermedad se sigue a través de los controles ecográficos que tiene la gestante. Ya se advierte a la gestante que van a nacer con un problema en el corazón, ¿no? Entonces vemos en este recién nacidito
También tiene una sonda nasogástrica en buena posición y tiene un tubo endotraqueal en posición normal, está por encima de la carina. Y también tiene sus cables de sus electrodos, ¿no? Para seguir, ¿no? Para ver su electrocardiograma. Y también vemos, ¿no? Que es portador de la enfermedad de Einstein. En esta imagen de la derecha, y es la misma paciente de la izquierda, ambas, derecha e izquierda, la lateral y la frontal, ¿no? Entonces vemos que es una paciente portadora de una insuficiencia tricuspidia. Igual, está con su marcapaso, ¿no? Bicameral, ya sabemos, la posición de los electrodos, el más corto en la aurícula derecha y el más largo en el ventrículo derecho. Igual acá vemos la sombra del corazón, perdón, del botón aórtico, ¿no? Ligeramente aumentadito de tamaño, también puede ser también propio de la edad de la paciente, ¿no? Vemos la cardiomegalia moderada a grave, agrandamiento de la aurícula derecha, y hay ciertos cambios, ¿no? Cierta inversión de la trama vascular, ¿no? En lugar de estar más dilatada, que es normal verlo en las bases, lo vemos en los lóbulos superiores. Hay cambios, o sea, hay cambios leves de edema pulmonar, pero no vemos signos de congestión, no vemos signos de neumonía a nivel del parénquima pulmonar. Y las bases están libres. Acá en la lateral, ¿no? Vemos el marcapaso que está en piel, los electrodos en buena posición, vemos el esternón, el espacio retroesternal, ¿no? Y vemos la aurícula derecha, miren el espacio retroesternal está disminuido por crecimiento de la aurícula derecha. Miren bien, y está prácticamente, como decir, como estarían casi unidos, ¿no? Si se incrementa la frecuencia cardíaca, entonces se siente, ¿no? El golpe, ¿no? Lo de la frecuencia cardíaca se siente a nivel de la cara posterior del esternón, porque el espacio está prácticamente comprometido. Vemos la aorta descendente sigue su trayecto normal. Continuando con la insuficiencia tricuspidia, ¿no? En los hallazgos radiológicos ya habíamos mencionado agrandamiento de la aurícula derecha, agrandamiento del ventrículo derecho, reducción, ¿no? de la prominencia de la vascularidad pulmonar, si acá hay una oligoemia, agrandamiento de la vena cava superior y de la vena cava inferior, distensión de las venas ácigos, que a veces se logra ver, a veces no, mayormente es difícil de verla, y también casos avanzados, como habíamos dicho, puede haber insuficiencia cardíaca congestiva. Y dentro de las enfermedades congénitas, dependientes de la insuficiencia tricúspide, tenemos la anomalía de Einstein, que la causa es congénita. Y dentro de las causas adquiridas de la insuficiencia tricuspidia son la endocarditis infecciosa, el prolapso de la válvula y la enfermedad del tejido conectivo como la enfermedad de Marfan. Esto ya lo hemos mencionado anteriormente. Tenemos acá en adultos, que es raro de ver en adultos, habíamos dicho que mayormente se ve en recién nacidos, la anomalía de Einstein. Este es un caso excepcional, ¿no? Este es un joven, ¿no? Con anomalía congénita de Einstein, o sea, una insuficiencia tricuspidia. Entonces vemos, el joven no sabía que tenía este problema, que nació, ¿no? Y se mantuvo durante todo su momento, no tuvo manifestaciones cardíacas hasta que empezó a tener ciertas molestias, se le tomó, ¿no?
su plaquita de tórax y se encontró la presencia de una hipertrofia ventricular izquierda. O sea, hipertrofia del ventrículo izquierdo, que quiere decir que el ventrículo izquierdo está crecido, hipertrofiado y se apoya sobre el diafragma. Ese es, ¿no? Hipertrofia. Y también vamos a encontrar hipertrofia de la aurícula derecha. Entonces, la aurícula derecha también está crecida, como vemos acá, la aurícula derecha, y el ventrículo derecho también está ligeramente hipertrofiado, ¿no? Entonces vamos a encontrar tanto la aurícula derecha, el ventrículo derecho están hipertrofiados y aparte vamos a encontrar una hipertrofia del ventrículo izquierdo, como vemos, y en conclusiones vamos a encontrar una cardiomegalia. Aparte, va a haber un aumento de la trama bronquial, ligeramente, una acentuación. No es tan evidente, pero puede haber, ¿no? Que se acompaña con esta enfermedad, ¿no? De Einstein, ¿no? Un problema a nivel de la trama bronquial, a nivel de las sombras ciliares. Pero otra cosa no vemos a nivel del parénquima pulmonar. O sea, esta anomalía congénita de Einstein fue algo excepcional, porque como les dije, ¿no? Mayormente se ven en recién nacidos. Se hace un seguimiento, ¿no? Durante el tiempo de gestación de la gestante y ya ecográficamente se constata que ese producto viene con esa anomalía de Einstein. Ya se le advierte a la paciente. Pero este fue algo excepcional porque no se constató, pasó desapercibido en los controles gestacionales y más bien el jovencito empezó a tener molestias ya de adulto joven. Bueno, saliendo de estas patologías, ¿cuáles son las causas del crecimiento del ventrículo izquierdo? Cuando crece únicamente el ventrículo izquierdo, habíamos dicho en las radiografías, ¿no? Que el ápex, o sea, la punta del ventrículo izquierdo se apoya sobre el diafragma. Eso es lo más característico y lo vamos a ver en todas las proyecciones, sea en frontal, sea en la lateral izquierda, oblicuo anterior derecha, oblicuo anterior izquierda, ¿no? Entonces, las causas que dan crecimiento del ventrículo izquierdo tenemos todas estas, ¿no? Estenosis e insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, hipertensión arterial. En la hipertensión arterial prácticamente cuando es una hipertensión bien acentuada, bien evidente, vamos a ver casi todas las cámaras están comprometidas, pero una de ellas, el ventrículo izquierdo, también es evidente, está comprometida. Tenemos la enfermedad isquémica cardíaca, las miocardiopatías izquierdas, el shunt aortopulmonar, la atresia tricuspidia, la coartación de aorta, la comunicación interventricular. Entonces, en todas estas causas vamos a encontrar, ¿no? El ventrículo izquierdo está hipertrofiado. Acá en esta radiografía, ¿no? El índice cardiotorácico nos dice, ¿no? Que pasa el 0,5% o el 0,55%, está aumentado, hay una cardiomegalia. Y subjetivamente también hablamos de un grado de cardiomegalia 4, ¿no? También vemos esta cardiomegalia es a expensas del lado izquierdo, ¿no? Y también vemos el botón aórtico con placas de ateroma calcificado. Vemos la tráquea, también sus paredes están calcificadas. La bifurcación tanto del bronquio derecho y el bronquio izquierdo también parcialmente, ¿no? La parte proximal están calcificadas. Y a nivel del parénquima pulmonar vemos los ápex, las partes altas pulmonares están libres, las regiones subclaviculares, los tercios medios, forma comparativa, y las bases. Y ahí vemos cómo están los semidiafragmas, los senos, seno cardiofrénico, costo diafragmático, cardiofrénico y costo diafragmático. Entonces, aparentemente todo va bien, el problema es el corazón.
Vemos el crecimiento del ventrículo izquierdo. La cardiomegalia es expensa del ventrículo izquierdo. Acá tenemos estos esquemas didácticos. Nos vemos en frontal, ¿no? Y acá vemos en esta proyección, en frontal vamos a ver, hay un aumento, miren la placa está en frontal, hay un aumento del índice cardiotorácico, sobre todo a expensas del borde izquierdo. Miren, y la punta del corazón desciende, la punta desciende, ¿no? Por debajo del diafragma. Entonces, si desciende por debajo del diafragma, nos dice que es, ¿no? Es el ventrículo izquierdo el que está hipertrofiado, el que está crecido. Acá también lo vemos, ¿no? Acá vemos que esta es una proyección. Vemos acá esta es la aorta descendente. Está medio oblicuado el paciente, ¿no? Entonces vemos acá esta zona, miren acá, esta es la sombra cardíaca, y acá vean, si acá vemos la aorta descendente, ¿no? Y vemos acá este contorno, ¿no? Que se va hacia abajo, es crecimiento, ¿no? Tanto del ventrículo izquierdo como de la aurícula izquierda. Cuando crece la aurícula izquierda, como lo vemos acá, ¿qué pasa con el bronquio izquierdo? ¿No? Lo eleva. Él lo eleva de acuerdo al compromiso de acuerdo a la dilatación de la aurícula izquierda, lo eleva el bronquio. Entonces ahí nos da el signo de la bailarina de ballet. Bueno, esto ya hemos visto. Esto ya lo hemos visto en la pacientita anterior. Lo he vuelto a repetir. Pero acá, ¿no? La imagen, la placa de tórax inferior derecha, vemos, ¿no? Que se trata de una dama, apenas se ven las sombras mamarias, tiene su prótesis mitral, vamos acá, y vemos este crecimiento del borde cardíaco derecho. Bien evidente, miren, es la aurícula derecha bien dilatada. El botón pequeño, vemos acá la arteria pulmonar, la orejuela se mantiene, ¿no? Ligeramente crecida porque acá vemos doble sombra, miren acá doble contorno en el lado derecho, y el ventrículo izquierdo está normal, al igual que la aurícula, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo acá están normales. En cuanto a la dilatación de la arteria pulmonar, vamos acá, en frontal y lateral. La dilatación del tronco pulmonar o de la arteria pulmonar principal tiene diversas causas y suele, aunque no siempre, asociarse con hipertensión pulmonar. La mayoría de las publicaciones sugieren un límite superior normal de entre 29 y 33 milímetros, que puede ser mayor en varones. El tronco de la arteria pulmonar mide normalmente entre 2 y 3 centímetros. O sea, 2 centímetros sería 20 milímetros y 30 milímetros, que más o menos concuerdan, ¿no? Con estas medidas de acá, el límite superior normal del crecimiento del tronco de la arteria pulmonar, que ese es sus dimensiones normales. Acá lo damos en milímetros y acá en centímetros. Entonces, estamos hablando de personas adultas, no estamos tratando la parte de pediatría. Bien, entonces acá en las radiografías vemos, ¿no? El tronco de la arteria pulmonar, miren, bien prominente. Miren, a diferencia del botón aórtico que se mantiene pequeño, acá sobresale el tronco de la
de la arteria pulmonar está agrandado, pero no encontramos evidencia de cardiomegalia. El corazón aparentemente está de tamaño normal, el tronco de la arteria pulmonar sí está dilatada y la aorta descendente sigue el trayecto, ¿no? Es paralelo al eje, el eje vertical de la columna dorsal. Acá, ¿qué más vemos a nivel del mediastino? Vemos, miren acá, justo se puede ver acá, un tubo de traqueotomía. Seguramente que el paciente tuvo problemas respiratorios y le pusieron este tubo, perforaron, ¿no? Hicieron una incisión en piel con un poquito de anestesia y entraron con este tubo hacia la tráquea. Seguramente hizo insuficiencia respiratoria y esta fue la única manera, ¿no? de mantener sus pulmones ventilados. Vemos acá el tubo de la traqueotomía y aparte vemos acá, se logra ver, miren, un catéter, acá está el catéter, sale, acá está el catéter, ¿no? Es un catéter que ingresa por la subclavia izquierda, pasa la parte media del mediastino y coge la vena cava superior y se queda acá más o menos a la altura del borde inferior, ¿no? Del borde inferior de la sombra del ilio. Aparentemente están en buena posición, no hay iatrogenia. Y en el parénquima pulmonar no vemos signos, no signos de congestión, no hay signos. Se ve muy bien la vasculatura pulmonar, miren los vasos, no llegan a la pared torácica, se cortan. Y en las bases pulmonares vemos muy bien los diafragmas, el izquierdo y el derecho muy bien. Y en la lateral, parece que fuera una lateral, van separados los diafragmas, pareciera que fuera una lateral derecha, ¿no? Y vemos, miren acá, cómo sobresale, ¿no? La arteria, el tronco de la arteria pulmonar, acá se ve que está prominente. Y el espacio retroesternal, miren, se mantiene. Buen espacio. Acá en esa otra radiografía vemos acá el tronco de la arteria pulmonar está crecida, ¿no? Vemos que está entre el botón aórtico y la orejuela de la aurícula. Acá está la orejuela de la aurícula izquierda. Acá tenemos el tronco de la pulmonar. Miren cómo. Y acá vemos la vena, esta es la aorta descendente. Apenas se logra, está pegadita a la columna. Y vemos la sombra de los dos bordes derecho, borde izquierdo del corazón. La acentuación de las sombras ciliares a predominio derecho. Bien. Acá tenemos otros esquemas didácticos, ¿no? Para demostrar la posición de la arteria pulmonar. Vamos acá. ¿No? En frontal, posterior anterior. Vemos, ¿no? Sobre todo el borde izquierdo. Tenemos acá el botón aórtico. Y de acá tenemos la sombra de los cilios. Acá tenemos del ilio derecho y acá del ilio izquierdo. Acuérdense que de la sombra de los cilios salen los vasos principales, salen las venas, salen los bronquios, los linfáticos. Y acá tenemos la arteria pulmonar, ¿no? Acá está un poquito dilatada la arteria pulmonar en frontal. No vemos el tronco de la orejuela de la aurícula izquierda, no vemos, y acá vemos, ¿no? El ventrículo izquierdo. Y acá en una lateral izquierda, ¿no? Nos orientamos por la posición de la columna y el esternón. Y acá vemos todas las estructuras que se encuentran en la cara anterior del corazón. Tenemos acá, se ve la superposición tanto del ventrículo derecho como de la aurícula derecha. Cuando una de ellas crece, o crecen las dos, este espacio desaparece. Y por encima tenemos el tronco de la arteria pulmonar y ahí continúa con la aorta. Tenemos acá el botón aórtico, la aorta descendente,
Y acá tenemos la arteria pulmonar, ¿no? El tronco de la arteria pulmonar derecha. A la vez la ventana aortopulmonar. Acá tenemos, no se ve la orejuela de la aurícula izquierda y acá tenemos el ventrículo izquierdo. Y siempre el espacio, ¿no? El espacio que separa las dos cámaras izquierdas, de la aurícula y del ventrículo izquierdo. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, siempre la insuficiencia cardíaca se va a ir acompañada de un edema agudo pulmonar. Si hay una insuficiencia cardíaca, ¿no? El edema agudo pulmonar es presente, está presente. El edema agudo pulmonar puede ser cardiogénico o no cardiogénico, ¿no? En la parte de respiratorio, mucho hablamos del edema pulmonar de tipo no cardiogénico, ¿no? Acá quizás vamos a mencionar algo, pero más vamos a hablar sobre el edema pulmonar agudo de tipo cardiogénico. El edema agudo pulmonar va a haber, ¿no?, una extravasación y acúmulo anormal de líquido en el parénquima pulmonar. Va a haber congestión pulmonar. Entonces esa congestión pulmonar va a alterar la transparencia del parénquima pulmonar. Va a haber un infiltrado, al comienzo es intersticial, que sale de los cilios, se dirige hacia la parte externa, hacia la pared del tórax. Es un compromiso intersticio alveolar. Va también a alterar los alveolos, los va a llenar de poquito de líquido, va a haber una extravasación de líquido, ¿no? Entonces va a formar en forma simétrica las imágenes típicas de las imágenes en alas de mariposa, o también le llaman de murciélago. Aparte de ese compromiso, ese edema pulmonar, va a haber la cardiomegalia. Es un corazón grande, ¿no? Ese corazón grande, ¿no?, a expensas del ventrículo izquierdo, va a producir una cefalización de la vasculatura pulmonar. Los vasos van a ser más dilatados en los lóbulos superiores y en los lóbulos inferiores se pierde la vasculatura. Después, en esta insuficiencia cardíaca más edema, ¿no?, vamos a encontrar también las famosas líneas de Kerley, sobre todo las líneas B de Kerley, que se ven cerca a los senos costodiafragmáticos, sea del lado derecho o sea del lado izquierdo. También puede haber derrame pleural. Derrame pleural puede ser uni o bilateral. Entonces todo eso, ¿no?, va a traducir, ¿no?, en una insuficiencia cardíaca congestiva. Si vemos derrame ya sería, ¿no?, descompensada. Y lo típico es el edema agudo pulmonar, que vamos a ver las imágenes en alas de mariposa. Las causas de esta insuficiencia cardíaca, tenemos que hay un aumento de la presión hidrostática pulmonar. Esto indica que hay un fallo del ventrículo izquierdo. Puede haber una valvulopatía mitral, ¿no? Acuérdense que las valvulopatías mitrales hay crecimiento tanto de la aurícula izquierda como del ventrículo izquierdo. Otra de las cosas puede ser una obstrucción venosa pulmonar o una sobrehidratación. Esa sobrehidratación lo vamos a ver a nivel del pedículo vascular, ¿no?, que nos indica, ¿no?, si hay una sobrehidratación o una oligoemia o falta de aporte de líquido, ¿no? Otra de las causas es el aumento de la permeabilidad capilar. Esto puede ser causado por sustancias tóxicas, por drogas, por infecciones o por algunas toxinas. Puede también haber disminución de la presión oncótica del plasma, por un problema renal, un problema hepático o de tipo nutricional. Entonces, el edema agudo pulmonar puede ser de tipo cardiogénico, ¿no?, o no cardiogénico. Acá vemos las imágenes. Bueno, en esta de acá de la derecha no está tan bonita la imagen, pero acá en esta placa de tórax vemos este compromiso
intersticio alveolar, iliofugal. Vean, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Iliofugal, sale del ilio y se va hacia los extremos de la pared torácica. Mayormente no compromete los apes ni las bases pulmonares. ¿Ya? Este es el edema agudo pulmonar, que les había dicho que puede ser cardiogénico o no cardiogénico. Esto es una consolidación peridial bilateral. Y la imagen típica en alas de mariposa o en alas de murciélago. Y en las bases vemos, al menos, como el paciente no está bien centrado, y eso también es un impedimento para poder evaluar la transparencia normal de las bases. Por ejemplo, está mal centrado, entonces aquí en la base izquierda hay una tenue radiopacidad. Es importante, por eso es el buen centraje. Ese es otro paciente y vemos las imágenes en alas de murciélago o en alas de mariposa. Acá es la silueta cardíaca es normal, entonces es un edema agudo pulmonar no cardiogénico. Aquí igual, aparentemente está normal el índice cardiotorácico, entonces es un edema agudo pulmonar de tipo no cardiogénico. Y tiene acá un catéter entrado por la subclavia y se queda normalmente a la altura del borde superior de la sombra del ilio. Es la posición normal. Acá vemos, ¿no? Acá es un edema, bueno, no es tan evidente el patrón intersticio alveolar, sobre todo en el lado izquierdo. En izquierdo no es tan evidente, pero sí en el lado derecho. Aparte vemos la cardiomegalia, ¿no? Entonces acá hay signos incipientes de un edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico. La presión intersticial, o sea, esta es más que todo la fase intersticial, ¿no? Por eso acá no se ve la fase alveolar. En la fase intersticial mayormente la presión está por encima de los 25 milímetros de mercurio. Y es evidente la cardiomegalia y cierta borrosidad de los márgenes vasculares a nivel de los cilios, sobre todo del lado izquierdo. Acá, como está empezando, todavía no es evidente las líneas de Kerley, las líneas B de Kerley, ¿no? La cefalización, sí estamos viendo que ya hay una inversión. Miren, acá se ven los vasos ligeramente dilatados, ¿no? Pero vemos que todavía no se acompaña con derrame. Acá vemos, sí ya es la fase alveolar, ¿no? En esta vemos la fase intersticial y acá vemos ya ambas fases, pero más evidente es la fase de los alvéolos están ocupados por líquido. El aire sale y está ocupado por líquido y vemos mucho mejor las imágenes en alas de mariposa. Si vemos acá, mayormente vemos la cardiomegalia y el compromiso pleural es evidente. Miren, no se ve el diafragma, está borrado, el diafragma derecho, y el líquido, miren cómo está ocupando el seno costodiafragmático derecho, está subiendo. Está subiendo, a lo mejor puede entrar a la cisura horizontal. Acá la presión es superior a 30 o puede llegar a 35 milímetros de mercurio, acompañada con cardiomegalia. Este es otro paciente, ¿no? También con edema, miren las imágenes de edema agudo pulmonar. Es típico, vemos broncograma aéreo, es otra característica. Vemos acá, miren, broncograma aéreo, es típico, ¿no? Encontrar broncograma aéreo en un edema agudo pulmonar. Las imágenes simétricas, ¿no? De las alas de mariposa. Miren cómo no afecta a los ápex ni las bases. El edema, ¿ya? Vemos que tiene una sonda endotraqueal y un catéter un catéter nasogástrico que se dirige y se ubica en el estómago.
Además tiene otros catéteres que están por fuera, deben ser los electrodos, sí, son electrodos, está monitorizado. Y otros catéteres que están por fuera de la caja torácica. Los contornos de la silueta cardíaca, tanto el borde derecho como el borde izquierdo, aparentemente están normal. Se ven muy bien las bases limpias y los apes limpios. Este es un edema agudo pulmonar no cardiogénico, no hay cardiomegalia. ¿Ya? Acá está con su marcapaso unicameral. Vemos que el electrodo está en el ventrículo derecho. Entonces, este paciente, una dama, presentó fibrilación auricular y dificultad para respirar. Tiene un marcapaso permanente de un solo electrodo, como vemos acá. Hay una discreta, aparentemente, ¿no? No aparece, pero se pierden los contornos de la silueta cardíaca, de los bordes, miren, se pierde del borde derecho y del borde izquierdo. Y el ángulo costofrénico izquierdo, acá se ve el derecho bien, el izquierdo ligeramente presenta un aplanamiento, pero no es sugestivo de derrame pleural. En cambio, acá en estas dos placas, que es el mismo paciente, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que el pacientito está entubado, miren acá, tiene un tubo, aparte que está bien asimétrico, está completamente rotado el tórax, ¿no? Se ve el tubo, ¿no? Y este tubo de mala posición, ¿no? Condicionó un edema pulmonar agudo del lado derecho. Por eso que acá se tuvo que retirar el tubo. Es importante saber colocar, y después de colocar el tubo endotraqueal o un catéter a través de la yugular, es preferible tomar un control para ver si es que uno ha causado una iatrogenia. Por ejemplo, acá ha habido una iatrogenia al colocar, ¿no? el tubo de traqueostomía ha causado un laringoespasmo y ha producido un edema agudo pulmonar en el lado derecho. Es unilateral. Acá se retiró, se hizo el control, se retiró, es extubación, se sacó el tubo y vemos que mejoró. Está mejorando, está desapareciendo el edema pulmonar agudo. Este es otro paciente, ¿no? No, es el mismo paciente, ¿no? Es el mismo paciente, pero vemos que en días posteriores mejoró completamente, desapareció el edema agudo pulmonar. Acá tenemos por fechas, es el marzo 6, a las 3 de la tarde. Acá el marzo, el mismo día, a las 6, ¿no? Se retiró el tubo. Y acá, al día siguiente, vemos que mejoró completamente el paciente. Es un control que es importante realizar en nuestros pacientitos cuando nosotros cometemos alguna iatrogenia. Tenemos que solucionar el problema. O consultar a nuestros profesores, que ellos saben más, ¿no? ¿Qué sugerencia nos da? Y en esto fue retirar el tubo y mejoró completamente el edema, ¿no? Diurético se le da y acá, vean, mejoró. En este otro caso vemos el paciente presentó dificultad respiratoria progresiva a las 24 horas de llegar a la localidad, a una altura de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Entonces ocasionó un edema pulmonar por altura, ¿no? Entonces condicionó, ¿no? Miren, los pulmones están completamente llenos de agua. Hay un edema agudo pulmonar a predominio del pulmón
en este caso el pulmón derecho. Y hay una cierta cardiomegalia. Es importante, ¿no? En personas adultas, cuando suben a determinadas alturas, ¿no? Es mejor evitar, ¿no? O tomar precauciones. Acá tenemos otro paciente, ¿no? También miren las imágenes, ¿no? Intersticio alveolar del edema agudo pulmonar no cardiogénico, corazón está de tamaño normal. Tampoco vemos, ¿no? Compromiso de derrame en las bases pulmonares. Y las opacidades son bien evidentes. Y también vemos que no hay redistribución vascular, ¿no? No hay esa inversión del flujo, porque no es un edema cardiogénico. Estas son las causas de edema agudo pulmonar. Es una infinidad de edema agudo pulmonar cardiogénico. Todos estos son de tipo cardiogénico. Insuficiencia cardíaca izquierda. Esta es ICC. La insuficiencia mitral, estenosis aórtica y las famosas arritmias. Tenemos también el edema pulmonar tras la administración de citocinas. Lesión pulmonar aguda relacionada con las transfusiones sanguíneas. Edema pulmonar de la gran altitud que acabamos de ver. El edema pulmonar neurogénico. Edema pulmonar por reperfusión. O un edema después de transfusión de pulmón. Edema pulmonar por reexpansión. Edema pulmonar post-neumonectomía. Edema pulmonar posterior a la reducción del volumen pulmonar. Miren, incluso acá vemos edema pulmonar por administración de veneno de serpiente. Algunas relacionadas con actividades, como por ejemplo, edema pulmonar inducido por la natación, ¿no? Cuando uno nada, a veces se sumerge, hay determinada profundidad en la que aguantan nuestros pulmones, ¿no? Si no hacemos embolia pulmonar y al salir, ahí ya causa la muerte. Otro tenemos edema pulmonar por inmersión. En algunos casos bueno, no les tocó irse más allá, ¿no? Tienen tendencia a meterse sabiendo nadar y uno va en contra, ¿no? Las olas son bien vengativas, luego le da un calambre o después de almorzar se mete a nadar, entonces no puede tragar aire y sale, ¿no? Es por inmersión. O edema pulmonar inducido por el ejercicio también. O por toxinas agudas, por ejemplo, el selenio. Tenemos, ¿no? Un montón de causas, ¿no? Que conllevan un edema agudo pulmonar, ¿no? Sobre todo el pulmón de tipo cardiogénico. Y el no cardiogénico, acá tenemos las causas. Este es un edema agudo pulmonar cardiogénico. Vemos acá y ahí derrame basal, ¿no? Y acá apenita se ven las líneas, apenita se ven unas líneas de entre 2 a 4 centímetros de longitud. A veces son varias líneas que se entrecortan, acá a veces va chiquitas. Ahora las líneas B son estas, las A son bien difíciles de ver. Y la cardiomegalia, la inversión, miren el grosor de los vasos pulmonares a nivel de los lóbulos superiores. Acá vemos las líneas de Kerley. Estas líneas de Kerley son las líneas B. Estas que se ven acá, miren, 1, 2, 3. Acá se ve más magnificada la placa. Aquí no se aprecia muy bien en la base derecha. Eso ya es típico de un edema agudo pulmonar cardiogénico. Miren, el corazón está grande y el edema. Mejora, desaparece con los diuréticos y con antihipertensivos. Aún no hay derrame. Las opacidades son periliares. Y sí hay una redistribución vascular, esa inversión del flujo. Miren acá, los vasitos se ven más dilatados. Y acá se ven filiformes. Este es un edema agudo pulmonar cardiogénico.
Por la configuración, miren las costillitas horizontales, la columnita, entonces ese es un recién nacido, ¿no? Tendrá un mes, ¿no? Y hay una cardiomegalia, hay un infiltrado difuso bilateral, es irregular, algo confluente, a predominio iliar, o sea, estamos hablando del edema agudo pulmonar. Hay parcial borramiento de los contornos del diafragma, tanto del derecho como del izquierdo, y presencia de broncograma aéreo. Acuérdense que en el edema agudo pulmonar hay broncograma aéreo. ¿Ya? Y acá vemos también, acá el paciente ha ventilado poco, miren, acá hay una buena ventilación, acá no ha ventilado bien, no se ve mucho pulmón, ¿no? Pero vemos que el corazón es grande. Por eso es importante que el paciente tome aire profundo, porque está hipoventilado, entonces engaña el tamaño del corazón. Hay cierta congestión venosa pulmonar a nivel central y vemos parcial patrón intersticial. No hay signos de consolidación. Y hay miren acá, está ligeramente obturado el seno costodiafragmático derecho. A diferencia de la izquierda, acá hay un leve derrame pleural. Acá vemos otro edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico. Y para ver esto es importante, si tenemos el ambiente de sala de rayos es grande, siempre hacer, ¿no? El edema agudo, todo lo que es patología de pulmón, siempre hacer el estudio de teleradiografía de corazón y grandes vasos. O sea, la distancia, 1,80 m, 2 metros, ¿no? Siempre, siempre, para evaluar bien la silueta cardíaca. Acá, por ejemplo, vemos que el índice está incrementado, el índice cardiotorácico aumentado, y la punta del corazón choca con el diafragma. Entonces eso ya nos está diciendo, ¿no?, que el ventrículo izquierdo está crecido. Y hay un aumento de densidad. Miren, la densidad pulmonar es bilateral, pero predominio medio basal derecho. Es en el aspecto algodonoso, confluente, los límites son mal definidos y hay cierta borrosidad vascular. Y esto traduce un infiltrado alveolar. Entonces, el diagnóstico, la primera posibilidad diagnóstica es una ICC, ¿no? Expensa del ventrículo izquierdo descompensado o congestiva. O sea, es un edema agudo pulmonar cardiogénico moderadamente grave. Acá tenemos otro paciente, igual, ¿no? Está asimétrico. También vemos, miren, el corazón aumentado de tamaño. No se delimita muy bien el borde izquierdo. Vemos el signo de edema agudo de pulmón, de tipo cardiogénico, eso sí. Vemos acá, es un paciente, miren el tejido graso que tiene. Todo esto es grasa, parece que fuera mama, pero es un paciente que ingresó por emergencia, paciente obeso, con disnea, sin fiebre y se lo ocultó, había muchos crepitantes en ambos pulmones. Hay una congestión pulmonar bilateral, hay un edema pulmonar, una cardiomegalia. Esta es una insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, expensa del ventrículo izquierdo. A esto le llaman corazón grande, corazón de bovino, ¿no? Miren, acá incluso se puede, viendo el índice cardiotorácico, hay una cardiomegalia, pero hay una cierta rectificación, miren, del borde. Pareciera que fuera, ¿no? Se confunde con un derrame pericárdico, hay que hacer el diagnóstico diferencial. A esto le llaman corazón bovino cuando no se conoce todavía aún la causa. Vemos ya una cardiomegalia, corazón bovino. Ya, entonces en una teleradiografía podemos encontrar el índice cardiotorácico incrementado. La punta está pegada al diafragma, entonces a lo mejor hay crecimiento del ventrículo izquierdo.
el lado derecho, miren cómo sobrepasa, entonces también puede haber crecimiento de la aurícula derecha, ¿no? Entonces, dentro de los diagnósticos, una cardiomegalia severa, ¿no? El corazón de bovino no es un diagnóstico, ¿no? Eso es una impresión nuestra, pero es una cardiomegalia severa o una miocardiopatía dilatada también. Hay que buscar la causa de la miocardiopatía. En cuanto al derrame pericárdico, esta mayormente se produce cuando se acumula un exceso de líquido en el espacio pericárdico, en ambas pleuras, ¿no? La cantidad de líquido que debe de haber en ambas pleuras, en ambas capas del pericardio, me estoy confundiendo con la pleura del tórax, ¿no? En ambas capas del pericardio, la fibrosa y la serosa, debe de haber entre 30 a 50 centímetros cúbicos de líquido. Es un líquido transparente, cristalino. Entonces, cuando sobrepasa esta cantidad, ¿no? La vamos a representar, ¿no? A través de una teleradiografía del corazón, el tamaño, ¿no? Las características de ese derrame pericárdico. Y las causas pueden ser múltiples, pueden ser idiopáticas, puede ser viral, postviral o de tipo inmunológica. O puede ser inflamatoria, por ejemplo, afecciones inflamatorias sistémicas o enfermedades del tejido conectivo, de lupus mayormente. Acá está el lupus eritematoso sistémico, es una de las causas. La siguiente le sigue la fiebre reumática. La esclerodermia también, o sea, todas las enfermedades del colágeno, la enfermedad de Sjögren, la vasculitis y la fiebre mediterránea familiar, pero acá no hay eso, ¿ya? Entonces, estas son las causas que nos conllevan a que nosotros en una teleradiografía encontremos un derrame pericárdico, con las características, ¿no? Del corazón en botellón o en damajuana, ¿no? Que es la típica, y una rectificación del borde izquierdo, ¿no? Del corazón. Lo vemos en frontal y en la lateral izquierda. Aquí en la tomografía, en este corte coronal y este corte sagital, vemos, miren, en ambas capas del pericardio vemos líquido. Esto es lo que está en asterisco, es pura agua, puro líquido. Entonces tienen que evaluar la cantidad que se ve, el líquido se ve a través de la cantidad de líquido o se hace una ecocardio, mejor para ver el volumen y para ver a qué nivel se hace la toracocentesis. Igual acá. Pericardiocentesis, mejor dicho. Igual acá. Miren en la lateral cómo se ve. Está presionando, ¿no? El pericardio. Siguiendo con las causas, tenemos también posinfarto del miocardio, síndrome de Dressler, un derrame pericárdico por procesos viral, bacteriano. La tuberculosis también causa derrame pericárdico, postquirúrgico o un traumatismo, o estar relacionada con una disección de la aorta torácica. Una hipertensión arterial, muy poco se ve, que causa derrame pericárdico. Radioterapia sí, cuando no se protege el área cardíaca. Y a nivel renal sí se ha visto, se ve con bastante frecuencia, sobre todo cuando se trata de una insuficiencia renal terminal, ¿no? O el paciente se está dializando. También vemos derrames pericárdicos, ¿no? Malignos, puede ser primarios, sobre todo un mesotelioma pericárdico, o una metástasis que causa derrame pericárdico, sobre todo el cáncer de pulmón, cáncer de mama, los linfomas pulmonares. Y también malignos tenemos los paraneoplásicos. Y también tenemos causas endocrinológicas, por ejemplo, el hipotiroidismo. Cuando no está controlado puede conllevar a un derrame pericárdico. Y mayormente para que sea visible en una radiografía, en una tele,
necesitamos por lo menos más de 200 centímetros cúbicos de líquido en el espacio pericárdico. Entonces acá tenemos los signos y hemos hablado de uno de los signos radiológicos, es la imagen en botella de agua o de damajuana. La otra hablan del signo de la galleta de Oreo. Bueno, esa no la conocía, ¿no? Y también es que es importante evaluar el compromiso hemodinámico. Y esto nos puede dar signos de edema pulmonar de tipo cardiogénico, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cuando estamos frente a un derrame pericárdico. El diagnóstico diferencial del derrame pericárdico hay que hacerlo con un hemopericardio, ¿no? Esto se hace a través de una, de una tomografía, ¿no? Que nos mide por unidades Hansfield si es sangre o si es exudado, transudado, si es sangre, si es linfa, ¿no? Nos mide, ¿no? O el otro diagnóstico diferencial del derrame es una cardiomegalia. A veces la cardiomegalia, por el tamaño, puede simular un derrame pericárdico. Acá tenemos, es un corazón, como dicen, ¿no? El corazón de bovino, pero es una cardiomegalia, ¿no? Un corazón grande, ¿no? ¿Qué pasa? Miren, si dice el índice cardiotorácico, sobresale 0,64. Miren, los bordes son globulosos y tiene la característica de un derrame pericárdico. Este es un derrame pericárdico. Siguiente paso es el de una ecocardio. Igual acá tenemos otro corazón. Miren la rectificación del borde izquierdo. También es un derrame pericárdico. Igual acá, esta es una tomografía con ventana para mediastino, pero así con todo vemos el derrame dentro del pericardio y también vemos en la base del pulmón izquierdo, miren. Igual tenemos acá otro paciente en frontal que en la lateral, ¿no? A la silueta moderadamente agrandada, ligeramente globular, miren los contornos, derecho-izquierdo. Y bueno, no se ve la congestión pulmonar, la congestión venosa pulmonar, pero a nivel pulmonar no hay compromiso del parénquima pulmonar derecho e izquierdo, menos las bases. Pero sí el problema es la silueta cardíaca. Ya se confirmó que era un derrame pericárdico. Acá igual también la misma paciente está con sus cables de electrodos. La silueta está agrandada. A veces cuando se hace fluoroscopía se puede ver el líquido en el espacio pericárdico, con fluoroscopía directa. Se ve el líquido que se moviliza al paciente se le moviliza al lado derecho o lado izquierdo con fluoroscopía y vemos que el líquido que está dentro del pericardio se moviliza, de acuerdo a los movimientos que uno le da al paciente. Vemos acá en esta lateral, ¿no? Es una lateral izquierda, ¿no? Que tiene el corazón, está moderadamente aumentado en forma global. No hay signos de congestión venosa pulmonar, pero vemos, ¿no? La imagen típica de un derrame pericárdico. Acá vemos, ¿no? El modelo que se le ha dado, ¿no? Esta es una tele de radiografía, es la forma de botellón, o también le llaman la forma de cantinflora. Acá se ha aumentado el índice cardiotorácico y veo la rectificación que es típica, ¿no? En el borde izquierdo. Y también hay una hipertransparencia, ¿no? De los campos pulmonares. Se ven bien negritos porque hay disminución de la vasculatura pulmonar. Hay una oligoemia. El diagnóstico, entonces, primera posibilidad es un derrame pericárdico. Segunda, puede haber taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, es importante el ecocardio que confirma el diagnóstico. Confirma el diagnóstico y nos da también el tratamiento para ver en qué lado mejor, más favorable hacer la pericardiocentesis.
Acá en la ecocardio vemos el corazón está completamente rodeado por líquido. Esta imagen anecoica, negrita, es líquido. En cuanto a la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita cianótica. Es más común y en muchos casos se presenta después del periodo neonatal. Se ha caracterizado básicamente por la combinación de una comunicación interventricular o una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Puede haber un cabalgamiento aórtico o una hipertrofia ventricular derecha, pero esto ya es tardía. Sabemos que la tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita cianótica. Hay cianosis. Radiológicamente, en estos casos, ¿qué vamos a encontrar? El niñito está echado sobre la mesa y la radiografía va de adelante hacia atrás. Podemos encontrar, ¿no?, un corazón en forma de bota, que es la imagen clásica, ¿no?, de la tetralogía de Fallot, con un vértice cardíaco invertido debido a la hipertrofia ventricular derecha y un segundo segmento arterial pulmonar cóncavo. La mayoría de los pacientes que presentan tetralogía de Fallot pueden no presentar este hallazgo, o sea, la hipertrofia ventricular derecha y sobre todo el segmento arterial pulmonar cóncavo. A veces no lo presentan. Únicamente se ve la imagen, ¿no? La imagen con las características de una bota, con el vértice cardíaco invertido. También vamos a encontrar oligoemia, va a haber una hipertransparencia pulmonar, y eso es debido a la disminución del flujo arterial pulmonar. Y podemos observar un arco aórtico derecho, ¿no?, en un 25% de los casos de tetralogía de Fallot. Acá tenemos estos recién naciditos, ¿no? Tenemos la imagen típica, miren, de la tetralogía de Fallot. El corazón, sobre todo. Hay una oligoemia, miren, una hipertransparencia pulmonar, y vemos la típica, ¿no?, imagen en corazón en forma de J. El ápice cardíaco está elevado, miren, el ventrículo derecho elevado. El segmento arterial pulmonar es cóncavo. Esa concavidad, acá la vemos, es cóncavo. Habíamos hablado de la hipertransparencia, es causada por la oligoemia. Y vemos acá, y el arco aórtico vemos en el lado derecho, en lugar de verlo en el lado izquierdo. Acá lo vemos en el lado derecho. Y la imagen en forma de J, acá también este niñito. Acá lo que llama la atención que hay una gastroparesia, ¿no? Hay una gran distensión de la cámara gástrica. Acá se puede poner una sondita nasogástrica para evacuar, ¿no?, esa distensión gástrica. O puede, estas enfermedades congénitas del corazón se pueden acompañar de otras malformaciones. Por ejemplo, puede haber una hipertrofia congénita del píloro. Esto conlleva a una dilatación, porque hay una estenosis congénita del píloro. O puede acompañarse con un ano imperforado, ¿no? Entonces, siempre estas cardiopatías van acompañadas con otra patología. Igual acá vemos también en la tetralogía de Fallot, acá vemos que ya no es un recién nacido, y es un niño, ¿no? El ápex está elevado porque hay dilatación del ventrículo derecho. Acá vemos la concavidad de la arteria pulmonar, miren, es cóncavo, que es lo típico, ¿no?, de la tetralogía de Fallot. Y vemos acá el arco aórtico en el lado derecho. Y hay una hipertransparencia porque hay una oligoemia.
Igual acá vemos en este recién nacidito la imagen típica de la tetralogía de Fallot. Vemos acá la configuración del zapato del sueco por crecimiento del ventrículo derecho que eleva la punta, ¿no? De la punta del corazón, lo eleva. Y acá supuestamente hay un marcado flujo pulmonar porque hay una estenosis de la arteria pulmonar. En esta otra imagen se hizo una ventriculografía derecha y hay una comunicación interventricular. Entre los dos ventrículos se comunica, no, la pared está abierta y hay una comunicación entre los dos ventrículos. Y acá vemos, miren, una dilatación preestenótica, aquí hay una estenosis a nivel de la arteria pulmonar, ¿no? Esto conlleva, ¿no? Esta es una tetralogía de Fallot. Igual acá, este es otro caso, no es una tetralogía, no vemos la imagen en sueco. Este es una cardiomegalia global. Este es un derrame pericárdico. A expensas, miren, acá está más cóncavo la aurícula derecha. Pero la ecocardio, ¿no? Confirmó que no había presencia de líquido en el pericardio. Este es miren, congestión pulmonar, este es un edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico, ¿no? Pero en este paciente, ¿no? Aparte tenía una estenosis mitral severa. O sea, tenía crecimiento de la orejuela de la aurícula izquierda y dibuja el doble contorno en el borde derecho. Aparte había crecimiento del ventrículo derecho, ¿no? Y el edema. Era un caso complicado. En cuanto, acá nos vamos a quedar, porque ya falta poco para terminar este capítulo, entonces lo vamos a avanzar lentamente. La parte de intervencionismo, que es una subespecialidad de la radiología. Ahora esto lo están haciendo los cardiólogos que hacen la parte de hemodinámica. Ellos también hacen la subespecialidad. Si no lo hacen acá, en INCOR se llama, ¿no? En la parte el local, ¿no? Del Hospital de Rebagliati, donde se atiende toda la patología cardiovascular. Es INCOR se llama. Entonces, todos los cardiólogos que quieren hacer la parte hemodinámica en INCOR, porque ahí también se hacen todo relacionado a la silueta cardiovascular, ¿no? Eh, También se está motivando a hacer los trasplantes, pero se entrena a los médicos hemodinamistas, ¿no? En el extranjero. Esas son las facilidades que tiene los médicos, ¿no? De INCOR, el gerente de INCOR, ¿no? Que se formen, ¿no? Si no tenemos nosotros los medios, entonces hay dinero para mandarlos a que se entrenen en el extranjero. Vienen bien entrenados y acá hacen docencia, enseñan a los residentes lo que ellos han aprendido en el extranjero. Y acá, bueno, se va sembrando las semillas, ¿no? Se va mejorando la especialidad. Y es lo que se está haciendo actualmente, sobre todo en el área pediátrica, ¿no? Hay bastantes casos, ¿no? Con problemas de cardiopatías congénitas, ¿no? Si no se ven en el niño, se están solucionando en INCOR. Y también en INCOR vemos la parte de adultos, ¿no? Cuando hay problemas de colocación, bueno, colocación de marcapaso, en cualquier lugar colocan marcapaso, ¿no? Únicamente necesitan un buen equipo de rayos con fluoroscopía, un buen ambiente, un buen equipo, tranquilidad
paciencia y se coloca con buen ánimo. Entonces, a ver, acá nos vamos a quedar. eh, a ver un momentito. Vamos a tomar lista. A ver. Se encuentra Jordán.